quiero invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Hermanos, pastor, habíamos hablado y me había dicho de poder compartir este último tema en fin de año. Yo estaba pensando mucho qué texto de la Biblia utilizar, qué texto meditar, qué texto trabajar para poder hoy estar aquí. Y el texto que les voy a compartir hoy realmente es algo que el Señor está trabajando conmigo y que lo he estado meditando estos últimos meses. Es un texto que tal vez suena muy común para nosotros. De hecho, es el primer versículo que mi esposa se aprendió. Es la clave de nuestros correos. Así que es un texto muy famoso para nosotros. Y tal vez algunos de ustedes ya lo conocen. Pero hay ciertos detalles en este texto que nos pueden ayudar a nosotros hoy a terminar el año y a empezar el 2020 de una manera diferente. Y eso es lo que yo les invito a ustedes. Meditemos juntos en este texto. Así que vamos a ir rápidamente, ¿sí?, al capítulo 14. Si bien es cierto, el capítulo 14 tiene la primera parte del capítulo 14 tiene 14 versículos, pero nosotros nos vamos a enfocar en los primeros 7. Vamos a mencionar los otros, pero específicamente en los primeros 7, ¿sí? Y vamos a ir al versículo número 1. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. Es el Señor Jesús hablando a sus discípulos y diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Y yo quiero tomar este versículo esta mañana y pensar un poquito en todas las cosas que hemos hecho el 2019 y en la línea en la que estamos hoy, en el punto de partida donde vamos a arrancar el 2020. Yo no sé cómo tú has venido esta mañana, yo no sé qué preguntas tienes, yo no sé cuántas cosas de las que te propusiste este 2019 se hicieron, cuántas no, yo no sé cuántos pendientes, pero lo único que sé es que estamos en un punto de partida para empezar un año y que probablemente todos nosotros aquí tenemos preguntas. La palabra de Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón. Ahora, hermanos, ¿qué es turbar? Hermanos, turbar es un tipo de angustia. Tal vez el término que se utiliza viene de una palabra que es desordenar. Yo no soy una persona, digamos, muy organizada. Me gusta planificar, pero me cuesta mantener esa planificación. Y por lo mismo que me cuesta a mí mantener la planificación, cuando las cosas se vuelven un desorden, me frustro. Me enojo, ¿verdad, amor? Me molesta cuando las cosas no salen según las listas que yo hago, según los planes que yo hago. Y probablemente a muchos de nosotros nos guste así mismo el orden. Y cuando algo va más allá o menos de lo que hemos planificado, se convierte en desorden. Y puede hacer que eso frustre tu vida. Bueno, la palabra turbar puede traducirse como desorden. Pero no es cualquier desorden, sino es un desorden, ¿sí?, que de alguna manera altera tu espíritu, que te llena de una incertidumbre sin respuesta. O sea, a veces nosotros tenemos incertidumbre, tenemos dudas, ¿verdad? Pero rápidamente viene una respuesta. Pero tenemos de alguna manera algunas posibles respuestas, alguna posible solución. Pero hermanos, el turbar es una incertidumbre que no haya respuesta. No haya respuesta en la lógica, no haya respuesta en la experiencia, va más allá de lo que nosotros conocemos y nos llena de dudas, ¿sí?, que de alguna manera son constantes. No para. No tengo respuesta y esta alteración es constante. Está allí.
No la puedo quitar. No sé si alguno de ustedes ha pasado este año algo así o en tu vida, pero son esos momentos en los que por más que encuentres consuelo, por más que alguien te diga todo va a estar bien, por más de que ores y trates de estar en paz, eso no se puede quitar de tu corazón. Y es algo que tiembla como está temblando ahorita. Es algo que tiembla aquí y no para. Y es constante. Y una cosa más que encontré sobre turbar es que es un tipo de angustia o de tristeza que no haya calma, que no haya consuelo. O sea, cuando nosotros tomamos una mala decisión, cuando nosotros de alguna manera sufrimos en algo en este mundo, en algún momento va a llegar el consuelo. Pero el turbar es una angustia que no encuentra descanso, que está allí, que aprieta el corazón y que no te la puedes sacar, que no encuentras respuesta, no encuentras la luz detrás de la nube y te ves allí inmerso y no sabes qué más hacer y lo único que te queda de esperanza es confiar en Dios, aún sin tener una respuesta de por medio. Pero hay algo más que encontramos en el versículo 1. Jesús les dice, no se turbe vuestro, ¿qué dice allí? Corazón. O sea, hay veces que se turba nuestro bolsillo, cuando no tenemos, cuando no nos alcanza. Hay veces que se turban nuestras vacaciones, cuando no salen lo que nosotros queríamos o no vamos a donde planeamos. Hay veces que se turba tu tiempo, tu puntualidad, en el tráfico de Lima, por ejemplo, ¿verdad? Hay veces que se turba tu cena navideña o cena de fin de año. Yo qué sé. Pero la turbación de la que está hablando el Señor Jesús, hermanos, es una turbación, es una angustia del corazón. Es algo que aprieta el alma. Es un dolor interno que no encuentra solución. La pregunta es, ¿qué podría causar esta angustia y dolor? ¿Qué puede ser tan profundo? ¿Qué puede generar en los discípulos tanta incertidumbre, tanto desorden, tanta alteración en la cual no hayan calma? Veamos qué nos dice el contexto un poco. ¿Dónde estaban ellos? Jesús estaba con los discípulos en el aposento alto. ¿Recuerdan? No solo esto, sino que en este momento Jesús está lo más cercano a morir. Muy pronto van a salir a orar. Jesús va a ir a orar al Getsemaní e inmediatamente va a ser prendido y va a ser llevado a la cruz. Es decir, que nos estamos acercando a la hora cero, a la hora clímax del Evangelio, de la historia de la Biblia. Y en este momento Jesús se encuentra en el aposento alto, después de haber mostrado momentos de gloria, momentos de satisfacción. Pero hay ciertos detalles, hermanos, que no podemos pasar por alto. Jesús, un tiempo antes de entrar en el aposento alto, hermanos, fue ungido por una mujer en Betania. ¿Por qué? Los discípulos no entendían. Los discípulos se asombraron. Y Jesús mismo dice que esta mujer lo está preparando para morir. Pero los discípulos no entienden. Y el tiempo pasa y va avanzando. Llega a este lugar donde va a haber la Pascua. Pero en ese momento, estando con los 12, uno de ellos, por palabras del mismo Jesús, es advertido de que lo va a traicionar. Su nombre era Judas. Ese, uno de los 12, sale de allí. ¿Ustedes se imaginan entre los 12 lo que habrán sentido? Alguien que caminó con ellos por 3 años. Alguien que escuchó las mismas palabras que ellos. Alguien que estuvo con ellos. Eran una familia. Y uno de ellos lo va a traicionar y se va de allí. Pero los demás fieles, no. Un poquito atrás está anunciando la traición de tal vez el más apegado de todos. De tal vez el que
menos probable lo iba a traicionar, y ese fue Pedro, quien lo iba a traicionar 3 veces, a negar 3 veces. Entonces, nos encontramos en un momento difícil. Pero la cerecita del pastel, hermanos, es que Jesús, antes del texto que nos toca hoy, ha dicho a sus discípulos de una manera más directa que va a morir. Hermanos, ¿te imaginas que estás comiendo con alguien esta cena de Año Nuevo y de repente en medio de la conversación te dice: voy a morir? Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Porque el aposento alto era un lugar que normalmente las personas reservaban para la Pascua. Hermanos, la Pascua era un momento de júbilo, era un momento de gozo, era un momento de recordar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero en este momento, ese lugar de compartir, normalmente se reservaba tal vez en una terraza como esta, en lugares altos, en las casas. Se preparaba con una mesa, la comida para la Pascua, todos se sentaban alrededor, había alegría. Pero en este momento no había alegría. En este momento el maestro anunciaba a sus discípulos que deben morir. Hermanos, yo no sé si nosotros podemos imaginarnos este contexto, pero esta era la peor de las Pascuas ante los ojos de ellos. Este lugar de alegría se convierte en un lugar de profunda tristeza. Y probablemente en este momento hay un silencio rotundo, una frialdad. Nadie quiere decir nada. Y hay turbación en los corazones. Pero Jesús lo sabe. Jesús sabe cómo se están sintiendo ellos. Jesús sabe las preguntas que tienen. Jesús sabe el dolor que tienen. Jesús entiende y comprende y se compadece de lo que están pasando y están viviendo ellos. Y Jesús mismo, después de anunciarles su muerte, va a anunciar lo que va a hacer venciendo esa muerte. Jesús mismo va a buscar consolar los corazones de sus discípulos. Hermanos, hay 3 razones, entre muchas otras, por las cuales nosotros nos podemos turbar. Y probablemente algunas de ellas las tuvieron los discípulos. Yo voy a mencionar 3. Quiero que ustedes me acompañen allí. Una que puede llenarnos de angustia, sobre todo a fin de año y comienzo de un nuevo año, hermanos, es la incertidumbre. La incertidumbre, hermanos, es cuando las cosas se te van de las manos. O sea, al hombre le gusta estar en el control de todo. Todo lo que yo puedo controlar, entonces lo hago. Y me siento satisfecho en tanto yo tenga el poder de hacer o no hacerlo. Cuando yo manejo la combi que ustedes conocen, yo estoy súper tranquilo cuando voy manejando. No soy el mejor piloto, voy muy lento y no tengo el nivel de experiencia de los limeños, pero hago mi esfuerzo. Pero yo me siento seguro, confiado cuando yo manejo. Pero cuando alguien topa el volante de ese carro, yo estoy con el corazón así. No puedo estar tranquilo. Relativista. Vivimos en un mundo posmoderno donde todo el mundo tiene que ser tolerante, pero aquel que dice tener la verdad o dice algo de verdad o defiende una verdad es intolerante. Es anticuado, ¿verdad? No es respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo actual, hermanos, cree que la verdad no existe. Y la única verdad que cree es que la verdad no existe.
Esa es la verdad de este mundo. Satanás ha hecho uso de esto y ha distraído a la humanidad, no buscando ningún tipo de verdad. Cualquier opinión se disfraza de verdad y es aceptada. Hermanos, ¿pero realmente la vida es así? O sea, ¿realmente las personas en la actualidad viven bien sin ningún tipo de verdad? ¿Realmente no buscan la verdad? O sea, de labios hacia afuera las personas dicen, la verdad no existe. ¿Quién puede ser dueño de la verdad? Pero hermanos, que no exista una verdad me lleva a la pregunta entonces, ¿en qué creo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi norte? Hermanos, tal vez nosotros no nos preguntamos muchas de estas cosas porque sabemos que Jesús es la verdad, porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero ponte por un ratito en los zapatos de aquel que no tiene a Cristo. ¿En qué cree? Ponte en los zapatos de ellos y en su mente confundida, tantos caminos, tantas ideas. ¿En qué creer? Hermanos, que existan muchas verdades o que no exista la verdad, a mí me llena de temor. A mí me haría temblar. Porque entonces, ¿dónde estoy parado? ¿Por dónde debo andar? Hermanos, y esa es la situación en la que viven las personas sin Dios. Sin un camino, sin un norte, totalmente desorientados, confundidos. Y así es como estábamos nosotros en un tiempo atrás. Hermanos, la falta de verdad también turba el corazón. Y tal vez tú llegas al final de este año buscando cuál es la verdad. ¿Qué debo hacer, Señor, en esto en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad, oh Dios? O tal vez tú estás aquí esta mañana y todavía te han hablado de Jesús, has escuchado del Evangelio, te dicen que Jesús es la verdad, te dicen que la palabra de Dios es la verdad, pero tú todavía no dispones tu corazón a creer esta verdad. Y tal vez tú piensas y dices, pueda ser, pero no, como no pueda ser. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa posición tan tibia? ¿Hasta cuándo vas a estar en una posición de creer o no creer? ¿Hasta cuándo vas a escuchar la salvación, la tienes allí, pero no la tomas? ¿Hasta que la muerte toque la puerta de tu vida? ¿Hasta cuándo? Y eso me lleva a una tercera cosa que puede turbar nuestro corazón. Y tal vez es la peor de todas. Y es la que más involucra el contexto de este pasaje, hermanos. Hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado del engaño y la mentira, pero una tercera es el dolor. ¿Y saben qué es lo que más puede turbar el corazón y qué más se te escapa de tus manos? A todos. Es la muerte, de la cual ninguno de nosotros podemos escapar. Hermanos, nadie quiere pensar en morir, ¿verdad? A nadie. Seríamos locos si estaríamos pensando cada día, hoy voy a morir. ¿No es cierto? Pero la Biblia dice que la muerte toca la puerta todos los días. Y tú no sabes el día en que vas a morir. Pero te tengo una noticia. Aviso, alerta. Noticia de última hora. Un día vas a morir. Un día todos vamos a morir aquí. Y debemos pensar ahora cuál va a ser nuestra respuesta ante esta situación. ¿Existe alguna esperanza después de la muerte? Hermanos, yo no sé cómo termina tu año. Yo no sé si estás más sano como empezaste o estás más enfermo que como empezó el año.
Con el invierno de Lima, diría lo segundo. Pero yo no sé qué depara este 2020. Yo no lo sé. Pero ¿qué si este año luchas con la muerte? ¿O qué si este año un familiar tuyo lucha con la muerte? ¿Estás listo? Hermanos, yo no quiero sonar fatalista, pero esta es la realidad del día a día. Y son tres de muchas cosas que pueden angustiarnos: la incertidumbre, la mentira, el dolor y la muerte. Pero Jesús en este momento está topando específicamente la tercera. Jesús, que ha mostrado que es Dios, Jesús que ha dado palabras de vida eterna, Jesús que no ha habido hombre que ha dado enseñanzas como las que Él hizo, ni hizo lo que Él hizo, les dice a sus discípulos: voy a morir. Entonces los discípulos están afrontando una situación así. Por eso yo lo he traído a colación. La pregunta es: ¿dónde o en quién encontramos esperanza? Jesús anuncia en el versículo 1 y les dice algo importante. Y les dice: no. Así empieza. No. O sea, como dice Sugel Michelet, dice: si hay alguien que tenía que compadecerse de sí mismo, o sea, de todos allí, si hay alguien que fue traicionado, si hay alguien que iba a sufrir, si hay alguien que iba a cargar la ira de Dios, si hay alguien que debía estar totalmente angustiado y tenía todo el derecho de hacerlo, era Jesús. Y no niego que su corazón también estaba un poco turbado en el Getsemaní. Pero es interesante cómo Jesús alza su voz y les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si Jesús se queda allí, hermanos, Jesús está loco. Pero Él tiene razones para que no se turbe vuestro corazón tenga sentido. La primera es porque Jesús es Dios, hermanos. Y en este 2019 Jesús es Dios, fue Dios. Y en este 2020 Jesús seguirá siendo Dios. Versículo 1 dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Hermanos, ¿creen en Dios? Entonces, creamos también en Jesús. Creed también en mí, dice Jesús. Crean en mí. Y crean en lo que yo les voy a anunciar, les voy a decir. Créanme en mí. ¿Creen en Dios? Entonces crean en mí. Jesús es Dios y debemos creer todo lo que Él dice, porque lo que Él dice se hará. Hermanos, qué consuelo tan grande el saber que podemos confiar ahora en Jesús y que nuestra vida esté en sus manos y no en tus propias manos. En tus manos frágiles, en tus manos que caen, en tus manos que se pueden romper, todo está perdido. Pero si tu vida, si tu 2020, si tu corazón está en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de Jesús, ¿de quién vas a temer? ¿A quién temerás? Porque Él es Dios. Jesús no solo fue un buen hombre, no, un hombre que enseñó un camino de bien, como dicen muchos, no. Jesús no solo fue un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Hebreos, los primeros capítulos, hay una exposición sobre por qué Jesús, mucho mayor que los ángeles. Jesús no fue una criatura como nosotros, encarnó sí. Jesús no fue un simple profeta. Hermanos,
Jesús es Dios. Es Dios. Y las manos y la vida de sus discípulos y su corazón turbado puede descansar en Dios. Segundo, hermanos, hay consuelo en Jesús, porque no solo que Él es Dios, sino que Él, en el texto, dice que nos prepara un lugar junto al Padre, junto a Dios. Acompáñenme rápidamente al versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué lindo que suena, ¿verdad? La palabra morada puede traducirse también como mansión. Y hay dos himnos famosos que hablan de las mansiones en el cielo. Y suenan lindo. Y las calles de oro y el mar de cristal. ¿Y quién no quiere un cielo así, verdad? Hermanos, ¿pero qué es una mansión, unas calles de oro y un mar de cristal en el cielo, si Cristo no reinara el cielo? ¿Qué sería? Nada. Hermanos, cuando hace un mes yo estuve meditando un poco en este pasaje, yo lo utilicé para hablar en un funeral. Era la primera vez que yo iba a predicar en un funeral. No tenía mucha experiencia. Pero pensando en un pasaje encontré este. ¿Ustedes se imaginan que en el funeral era de alguien que había fallecido y era cristiano? Yo hablaba a sus familiares y les decía, tranquilos, no lloren, hay calma, porque en el cielo va a haber mansiones. ¿Suficiente consuelo? ¿Saben lo que quieren esas personas, familiares de esta persona, creyentes, una familia creyente? Quieren que yo les recuerde que algún momento van a ver a ese familiar fallecido. Ellos no quieren las mansiones, ellos no quieren todas esas cosas, ellos quieren a esa persona. Hermanos, los discípulos aquí no les interesan las mansiones, no les interesan las moradas. Ellos están pensando ahorita en aquel que va a morir, y ese aquel que va a morir es Jesús. Lo que ellos quieren encontrar, el consuelo que ellos anhelan, es que Jesús les diga, allí en esas moradas yo voy a estar y habitaré con ustedes por toda la eternidad. ¿Qué son esas moradas sin Cristo? Hermanos, la palabra de Dios en el versículo 2 no dice, ni su énfasis es en las moradas. Y sería un error, hermanos. Y es un error que se comete muchas veces y que le quita el sabor, hermanos, a este texto. Le quita su dulzura y su consuelo. Pensar que Jesús en este instante lo que está haciendo es junto a un ejército de ángeles albañiles construyendo la mansión y el cuarto para ti. Hermanos, no. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están. Jesús no necesita construir nada, ni necesita un ejército de albañiles celestiales. Con el poder de su voz, con el que sustenta todas las cosas, según Hebreos 1, Él lo hace. Y esas moradas ya están. Hermanos, acompáñenme rápidamente. Mateo 25:34. Hablando Jesús del juicio y de aquel momento en que Él va a separar las ovejas de los cabritos. Derecha algunos, a la izquierda los otros. Mateo 25:34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas, los creyentes. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo?
desde la fundación del mundo. Hermanos, cuán glorioso es eso. Es que Dios ha preparado lugar para ti antes de que tú peques, antes de que estés en este mundo, antes de que nazcas con pecado original. Él ya tenía ese lugar para ti. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey Jesús. Hermanos, ahora esta preparación puede interpretarse de dos maneras. La una, como ya lo mencioné un poquito, y tal vez es la opinión más común en la actualidad, es una preparación literal del lugar. Literal. Hasta la segunda venida de Cristo. En este instante Jesús está preparando el lugar. Pero hay una segunda postura. Y yo quiero invitarles a que mediten un poco en esta segunda postura. Una preparación en un evento específico que estaba por suceder a través de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, sabemos que el lugar ya está, pero dice el versículo 2 que Él va a preparar lugar para vosotros. O sea, el lugar ya está. ¿Qué es lo que va a preparar? Él va a disponer como el aposento alto. El aposento alto era un lugar, pero para la Pascua tenía que estar preparado. Tenía que estar listo. Como cuando viene el pastor Daniel y los hermanos y alistan todo, y el proyector y la guitarra, y llega Juan y todo está listo. O sea, el lugar ya está. Pero ellos lo están preparando todo, alistando todo, para que nosotros vengamos aquí y adoremos al Señor. Esta preparación no es del lugar. Esta preparación es de cómo vamos a entrar a ese lugar. Si tenemos un corazón lleno de pecado, ¿cómo íbamos a entrar donde el Padre? Ese lugar allí. Pero algo tenía que hacer Jesús para que haya lugar para nosotros, para alistarnos, prepararnos y estemos listos para entrar allí. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Y ese evento se iba a dar en la muerte y resurrección de Él. Juan 2:19 dice algo parecido. Cuando está pasando por el templo, Juan 2:19, y dice, respondió Jesús, les dice a los fariseos, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El lugar ya está. Lo que Jesús está hablando es de Él mismo. Él nos ha preparado ya un lugar para nosotros en sus moradas junto a Dios. Pero en ese momento se dispone a prepararnos a nosotros para poder entrar a ese lugar. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Recapitulando un poco, nuestro corazón está turbado, el de los discípulos está turbado. Jesús va a morir. Pero Jesús les dice ahora, ¿sí?, que estén tranquilos, que hay un lugar para ellos y que Él va a preparar, haciendo algo, ese lugar para ellos. Y aquí viene el tercer y tal vez más importante consuelo. La pregunta es, si el lugar está allí, mi corazón está intranquilo. ¿Cómo voy a entrar? ¿Os imaginan si Dios nos hubiera dicho, miren, para entrar a este lugar tienen que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera? Bueno, eso es lo que hacen todas las religiones del mundo. Pero no te dan ningún tipo de seguridad. Pero ¿saben qué es lo valioso de esto? Es la respuesta de Jesús. Jesús no les dice, vayan por ese camino. No les dice, hagan esto. Miren lo que dice el versículo 3.
Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no les dice, vayan a ese lugar. Jesús les va a decir ahora, ese camino, ese soy yo. Y lo más valioso de cuando yo vuelva es que estarán conmigo. Hermanos, yo quiero que pensemos un poquito y nos detengamos aquí. Jesús dice que volverá y los traerá a mí mismo. Y esto tiene dos sentidos. Jesús va a morir, pero se va a levantar de la muerte. Y cuando Él se levanta, asciende otra vez a los cielos, ¿recuerdan? Y después más adelante viene la promesa del Espíritu Santo. Y de hecho, en este momento, el que es creyente está habitando en la presencia de Dios, en el sentido de que Dios, con su Santo Espíritu, tiene comunión con el creyente. O sea, se cumple en cierto tiempo, ya ahora. No es algo que va a pasar allá. Pero va a haber un tiempo en que esa presencia va a ser plena. Y obviamente va a ser el día en que nosotros estemos juntos con Él. Pero mi pregunta es, ¿anhelas esto? ¿Anhelas la presencia de Dios? ¿O quieres sus mansiones? Todo lo de afuera. Pero no has visto la hermosura, la plenitud y la bendición de aquel que habita en ese lugar. Yo estoy seguro que el cielo va a ser hermoso. Estoy seguro. Mi mamá siempre me contaba cómo tal vez sería. Yo me ilusionaba cuando era pequeño hasta ahora. Pero ¿saben qué es mejor que el cielo mismo? Cristo reinando en el cielo. Allí, en medio, sin necesidad de sol, ni de luna en la noche. Allí el árbol de vida y los manantiales que salen de él. Ese debe ser nuestro anhelo. Y los discípulos en este momento están encontrando consuelo porque Jesús les está diciendo, miren, estoy preparando lugar, pero no solo eso, en ese lugar estoy preparando para que ustedes habiten conmigo. Conmigo. ¿Se acuerdan los dos ladrones? ¿Se acuerdan cuando le dice al ladrón que se arrepiente porque no era bueno? No le dice, hoy mismo estarás en el cielo. ¿Saben cuál debió haber sido el mayor gozo de ese ladrón? Le dice, hoy mismo estarás conmigo. Conmigo. Cara a cara. Conmigo. En el paraíso. Lo más hermoso, hermanos, cuando muramos un día. El mayor gozo que podríamos tener si hubiera una esperanza y un consuelo en esto. Estar en la presencia del Señor. Habitar junto a Él. Un habitar más profundo y más íntimo aún del que tuvo Adán y Eva en el Edén. Perfecto reposo, perfecto gozo. Hermanos, pero no solo se queda allí. Jesús dice que la manera de entrar no es un camino aparte, sino que el camino para habitar con Él mismo es Él. Versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, dice. Pero Tomás, el preguntón, Tomás, el que tiene que meter los dedos en las llagas de Jesús, ya viene con su pregunta de siempre. Bueno, tal vez era el más sincero. Tal vez era el que hablaba por los demás. Y le dijo Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
no entendía todavía. ¿A dónde vas? No sabemos cuál es el camino. ¿Cómo? Y tiene sentido, si no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Bueno, Jesús una vez más le va a responder a él y a los demás. Y Jesús le dice el versículo 6, miren el camino, la verdad y la vida, vayan por allí. ¿Eso dijo Jesús? No, ¿verdad? Y Jesús tal vez mira a los 11 y lo mira a Tomás y le dice, Tomás, ¿tú no sabes cuál es el camino? Tomás, yo soy el camino. Yo soy. ¿Dónde estás buscando, Tomás? ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando? ¿En qué religión? ¿En qué filosofía? ¿En qué obra? ¿Qué te está distrayendo de Cristo? Jesús le está diciendo a Tomás y a los 11, yo soy el camino. ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué estás viendo? ¿A dónde quieres correr? Tomás, aquí estoy yo. Yo soy. Jesús está dando una declaración de Dios, Yahvé, yo soy el que soy. Él es y el que será, el que era. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, en un mundo de tantos caminos que nos llenan de incertidumbre, como tal vez yo sin GPS en el centro de Lima, o algo así, mucho peor, Jesús te dice, yo soy el camino. Y tienes filosofías, y tienes ideologías políticas, izquierda, derecha, y votaciones, y ecologistas, y etcétera, y cada uno con su tema. Y de repente Jesús se para y les dice, olvídate de todo esto, yo soy el camino. Hermano, y para mí, que exista un solo camino, me llena de seguridad y confianza. Si tengo muchas opciones, me frustro y no sé por dónde seguir. ¿Cuál es el certero? Pero saber que solo hay un camino, entonces yo voy a caminar por ese camino. Entonces yo voy a correr por ese camino y no voy a salir de ese carril, porque no hay más. Porque todos los demás caminos que al hombre le parecen derechos su fin es camino de muerte. Todos los demás. Segundo, hermanos, en un mundo de tanto engaño, en un mundo donde Satanás gobierna como padre de mentira, en un mundo donde no sabemos en qué creer, en un mundo donde el pecado nos engaña y nos frustra y nos esclaviza, a todos, Jesús dice, yo soy la verdad. Y en otro texto dice, y la verdad os hará libres. Y Él rompe las barreras del pecado. Y Él rompe la dureza de nuestro corazón. Hermanos, yo no sé cómo tú estés aquí. Yo no sé si tú piensas que tu pecado es tan espeso que no puede ser limpiado, tan negro que no puede ser purificado, o es tan grande que Cristo no te puede perdonar. Hermano, tal vez estás pensando en un Dios muy pequeño. Jesús y su verdad es infinitamente grande. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién tú seas, lo que importa es quién es Él. Y Él es la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Ya no confíes en otra cosa.
corre en este camino y cree esta verdad. Y una cosa más, en un mundo lleno de dolor y muerte, porque ese es este mundo, así es. De repente Jesús se para allí, después de haber anunciado su muerte, y les dice: yo soy la vida. La vida, hermanos. La vida. Jesús les está diciendo: yo voy a morir, pero una vez más les está confirmando: yo me levantaré. Yo voy a resucitar. Yo no me voy a quedar allí. Y si yo me levanto y tú mueres, tú también te levantarás. Hermanos, no hay mayor antídoto para la muerte que la resurrección. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Jesús venció a la muerte. Cuando un día todos afrontemos esta situación, si nuestros ojos están en Él, mi amigo, mi amiga, te vas a levantar de la muerte. Habitarás en Él, con Él para siempre. Hermanos, ¿qué puede ser mejor que esto? Que la salud y vida eterna que Él nos puede dar. ¿Qué valor puede tener otra cosa, otro camino en este mundo que no sea Jesús en tu vida? Hermanos, y ya terminando, termina el año, llegaste hasta aquí, con muchos cheques y otros no tanto. Tal vez como yo, con más pendientes que cosas cumplidas. Tal vez recibiste bendiciones, tal vez pruebas muy duras. Pero el año termina, no puedes retroceder el tiempo. Pero yo te invito, en este nuevo año, por favor, vuélvete al camino del Señor. Vuélvete al carril de la vida eterna y corre la carrera de tu Dios. Y no te distraigas. No te distraigas con las cosas de este mundo. No te distraigas con el engaño y con lo que el mundo piensa. Aférrate a la verdad de la palabra de Dios. Sumérgete en ella como nunca lo habías hecho este año. Pídele que Él te ayude. Que esta palabra sea tu sustento cada día. Y no tengas miedo a lo que este año te presente. No tengas miedo al futuro. No. Jesús es la resurrección y la vida. No tengas miedo a perder a nadie, ni aún tu propia vida. Porque Él te levantará si crees en Él. Hermanos, versículo 7. Jesús termina así casi: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, el Evangelio es así. El Evangelio está abierto para todos los que creen. Pero yo tengo una noticia que al mundo no le gusta. Pero el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio son exclusivas. Porque no hay nada que se le compare. No hay más buenas noticias que esta. O sea, no hay otro camino. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Nadie. Por eso Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceré. Si tú conoces a Dios, estás conociendo al Padre. Y ya lo conoces y lo has visto. Es Jesús quien da a conocer al Padre. Y es el Padre que es revelado en Jesús. Pero ¿tú ya estás en este camino? ¿Crees en Dios?
¿Realmente? Porque si crees en Dios debes creer en el Hijo. Porque no puedes creer en el único Dios verdadero si no crees en el Hijo a quien Él ha enviado. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. ¿Necesitas perdón? Mira a Jesús. Jesús tomó todo lo que nosotros habíamos hecho. ¿Saben cómo nos preparó para esas moradas en el cielo? De la manera más gloriosa, viviendo perfecta y justamente la vida que nosotros no vivimos y tomando todo lo que nosotros vivimos, todo nuestro pecado y desprecio y cargándolo en la cruz y dando su vida en rescate de nosotros y levantándose perfectamente al tercer día, olor fragante al Señor. Y entonces ya no solo este lugar, sino que si crees en Él estás listo para entrar a ese lugar, porque has sido salvado, has sido limpiado. Si todavía no has sido limpiado, por favor, ¿qué estás esperando? Él puede limpiar tu corazón y las puertas del cielo abiertas de par en par para ti también. Pero segunda conclusión y última. Pero ¿qué tal si este año realmente va a ser difícil? O si está terminando este año y fue horrible. Porque puede ser así. Hay años y años. Mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos. Sí, los cristianos lloramos. Pero hay un gozo en el corazón que nunca se va. Mas siempre gozosos. Como pobres. Tal vez no tengamos todas las riquezas del mundo. Pero ¿sabes qué? Hermano, hermana, tienes las riquezas del cielo. Las riquezas de Cristo ganadas en la cruz del Calvario. Mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada. Quédate con estas palabras, porque así termina tu año y así empezará el otro. Mas poseyéndolo todo, hermanos. Hermanos, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que no se turbe tu corazón, que no se angustie sin calma. Mira a Jesús y hallarás descanso para tu alma. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios bueno, oh Dios infinito en misericordia y en gracia. Oh Dios, es una realidad que la vida cristiana muchas veces tiene incertidumbre, tiene angustia, tiene pruebas y tribulaciones. Aquel cristiano, Señor, que no padece, debe examinar su corazón si realmente está en ti. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y porque si tú padeciste, ¿por qué no habríamos de padecer nosotros? Pero damos gracias, porque así como somos compañeros de tus aflicciones, también somos partícipes de tu consuelo y de tu gozo. Y de tu esperanza de gloria, que es la resurrección, Señor. Oh Dios, termina un año. Tal vez no es el año con broche de oro, o tal vez para algunos sí, Señor. Pero Dios, que en este final de 2019, Señor, que el anhelo de esta iglesia sea que el año haya terminado de tu mano. ¿Qué sirve terminar 365 días sin ti, llenos de éxito, pero sin ti? Tal vez un año con pruebas y tribulación, pero contigo adelante, contigo atrás consolándonos, contigo atrás dándonos palmadas de aliento, Señor. Oh Dios, seguro que tú vales más.
Señor, que en este nuevo año podamos decir como el salmista, que mejor, Señor, nos es un día contigo, en tu casa, en comunión contigo, que 1000 lejos de ti. Oh Dios, que en este año que empieza, tú seas nuestro anhelo. Por favor, no nos permitas que nos distraigamos en la mentira del mundo, en los caminos del mundo, en las verdades del mundo, el dolor y la muerte que ofrece el mundo. Bendice esta familia, Señor. Bendice esta iglesia. Bendícenos con tu evangelio, Señor. Gracias, Dios, por Jesús. Y gracias porque ya preparó el lugar y nos ha preparado para entrar a ese lugar. Y gracias porque ya habitamos en tu presencia, Señor. Y en ella hay plenitud de gozo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre.